Muy bien, continuamos entonces esta noche con lo que es el mensaje a la iglesia de Tiatira. El mensaje a la iglesia de Tiatira está en Apocalipsis 2, del 18 al 29. Vamos a compartirlo para refrescar un poquito qué es lo que el Señor le dice a la iglesia. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor, y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, en cuanto no tienen esa doctrina y no han conocido a los que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero la que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. Y les daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muy bien, llegamos entonces al mensaje a la iglesia de Tiatira, o Tuateira, como se escribe en el original. Y esta es la iglesia que se la conoce como la iglesia papal, porque oficialmente comienza que es el papado, el asiento en Roma, con un jefe religioso que va a regir sobre gran parte del cristianismo, aunque la Iglesia Católica tiene mucha discusión con respecto a este tema, porque ellos dicen que el primer papa en realidad fue el apóstol Pedro, así que no aceptan que vaya a ser Gregorio I en el 540 o Gregorio Magno el primer papa, o también León I como el primer papa en el 440, un poquito antes. Ellos afirman que el apóstol Pedro es el primer papa, el primer encargado por Jesucristo para poder guiar los destinos de la iglesia. El tema es que el apóstol Pedro no tenía asiento en Roma en ese tiempo, ni tampoco tenía un dominio como ejerció el papado sobre todas las iglesias cristianas o sobre la mayoría de las iglesias cristianas de la época. Ahora, ¿dónde se fundamentan ellos para decir que el apóstol Pedro es el primer papa de la iglesia o el primer hombre al que Dios le encomendó la guía o la dirección de la iglesia? Ellos toman, por ejemplo, Mateo 16, del 13 al 20, donde Jesús está en Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo es una ciudad muy especial, una ciudad límite, fronteriza, una ciudad en donde hay mucho mover del ocultismo, mucho mover del espiritismo, y Jesús va a propósito a ese centro de ocultismo para hacer una declaración tremenda y contundente. Le pregunta a Pedro, ¿quién dicen, o le pregunta a los discípulos, mejor dicho, quién dicen los hombres que soy? A ver cómo dice la palabra. Viniendo pues a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces les respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra
será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Bueno, ahí está la consulta del Señor. Por la respuesta que la gente da, que los discípulos escucharon que la gente dio, nosotros nos damos cuenta que ellos creían en la reencarnación en ese lugar. O sea que era muy fuerte el mover del ocultismo, el mover del espiritismo en ese lugar. Algunos creían que era Jeremías, otros creían que era alguno de los profetas que había reencarnado y que estaban entre ellos. Así que esto marca evidentemente una posición espiritual muy fuerte del lado del ocultismo, del lado del espiritismo, y en ese centro el Señor va a buscar la declaración más contundente hasta el momento de su ministerio. La respuesta de Pedro es: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y la respuesta del Señor a Pedro es: bienaventurado Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, esto te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Y le dice el Señor: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces la Iglesia Católica toma esa declaración para decir que Pedro es la roca en donde se edifica la iglesia. Ahora, Jesús no está diciendo eso. Jesús está diciendo que lo conoce a Pedro. Tú eres Pedro, y está diciendo que sobre la declaración de Pedro se construye la fe de la iglesia. La fe de la iglesia se construye sobre la declaración de que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. ¿Se dan cuenta? No es que está haciendo dándole un poder especial a Pedro. Continúa el Señor diciéndole que va a instituir su iglesia, que la puerta del infierno no van a prevalecer sobre ella, y que a Él le da la llave. Cuando el Señor le está hablando de que le da la llave, Él le está hablando de que le da la autoridad para abrir el reino de los cielos, y evidentemente esa apertura del reino de los cielos se va a hacer el día del Pentecostés, cuando Pedro predica por primera vez el Evangelio y más de 3.000 personas se convierten en un solo día al Evangelio y entran al reino de los cielos. Esa es la llave de la iglesia que le es otorgada, la autoridad para ser el primer predicador, el primer hombre que va a hablar en nombre del Señor Jesucristo y va a posibilitar que 3.000 personas entren y se agreguen a lo que es el reino de los cielos. Por eso le dice: todo lo que atares, que esto muchas veces se usa para liberación y no tiene que ver con liberación en este caso, todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. ¿Cómo se ata y cómo se desata? ¿Cuál es la autoridad que el Señor le dio? La autoridad está en la predicación del Evangelio. Cuando Pedro predica el Evangelio, la gente recibe el mensaje, es desatada por Dios y entra al reino de los cielos. Ahora, la gente que escuchó ese mismo mensaje y rechazó la palabra y se burló de la palabra, es atada y no puede entrar al reino de los cielos porque no cree en el mensaje de salvación. El poder no lo tiene Pedro, el poder lo tiene la palabra de Dios. Ningún hombre tiene el poder de abrir o de cerrar el cielo. La palabra de Dios es la que tiene el poder, la palabra de Dios es la que tiene la autoridad. ¿Se entiende esto? Muy bien. Describe, si tuviéramos que situarla en el tiempo, a la iglesia que va desde el año 590 hasta el 1500 más o menos después de Cristo, en donde se establece lo que es la mariolatría. La mariolatría es la adoración de María. Por primera vez los templos ahora se empiezan a convertir, los paganos, en cristianos, pero no sacan a sus ídolos. Entonces cada uno de esos ídolos empieza a recibir un nombre cristiano. Diana de los Efesios o Artemisa pasa a ser ahora la reina del cielo, pasa a ser María y pasa a ser adorada por todas las personas, incluso por los cristianos. Comienza aquí el bautismo de los infantes con la excusa de que arrastramos el pecado original y que tenemos que ser bautizados para ser limpios de ese pecado. Este es notablemente un error, ¿no es cierto? Primero porque el pecado original
no es un pecado de hecho. El pecado original es una tendencia que arrastra la raza humana que está caída por causa del pecado que cometió Adán y Eva en el huerto del Edén. Pero no es un pecado de hecho, no es un pecado que yo haya practicado, es un pecado que viene de herencia por causa de que la raza está caída. Por lo tanto, no es un pecado que yo pueda lavar en las aguas del bautismo. Ese pecado se lava de alguna manera, entre comillas, con el nuevo nacimiento, cuando la persona se convierte a Cristo de todo corazón y su vieja naturaleza es cambiada en una nueva naturaleza. Nosotros no bautizamos a los infantes porque para administrar el bautismo, que no es vinculante con la salvación, sino con el servicio, la persona tiene que tener plena conciencia de lo que está haciendo y pleno convencimiento. Cuando nosotros bautizamos, ¿qué le decimos a la gente? Bajo tu testimonio, yo te bautizo, ¿no es cierto? Entonces la persona tiene que tener pleno convencimiento de lo que está haciendo y tiene que declarar públicamente su fe en Cristo. Una criatura no puede hacer esto. Un infante no puede declarar su fe en Cristo. Por lo tanto, el bautismo no tiene ninguna validez en ese caso. Además, tomamos el ejemplo del Señor Jesucristo, que se bautizó siendo grande. Si bien Él se bautizó a los 30 años por razón de sacerdocio, porque los sacerdotes asumían su ministerio a los 30 años, nosotros entendemos que la persona tiene que tener ya un grado de conocimiento o de madurez para que sea bautizado. Yo me vi en la obligación de corregir el tema del bautismo en nuestra iglesia porque teníamos un problema. Los chicos se bautizaban solamente cuando ya edad por una cuestión de trámite, por decir, cumplí los 13 años y me tengo que bautizar. Pero no entendían realmente lo que estaban haciendo. Entonces tuvimos que diseñar un curso de bautismo para que entiendan qué es lo que están haciendo cuando se bautizan, el compromiso que asumen con Dios, la confesión pública de su fe en Cristo y su deseo personal de vivir para la gloria del Señor, sirviéndole al Señor. ¿No es cierto? El bautismo es muy, pero muy importante, pero no puede ser administrado a un infante porque no tiene la capacidad para decidir o para entender cabalmente qué es lo que se está realizando. Muy bien. Tiatira también se traduce como sacrificio continuo, dijimos. Era famosa la ciudad de Tiatira por la industria gremial, la industria tintorera. De ahí nace la iglesia en Hechos 16, cuando Pablo llega y se encuentra con una mujer llamada Lidia, y esta mujer recibe el evangelio y transmite el evangelio para todas las personas. Había un templo muy grande de Diana ahí y la Biblia la identifica como la ciudad de Jezabel. No es la Jezabel del Antiguo Testamento que ha revivido, sino que el espíritu de Jezabel es el que está reinando sobre la iglesia, el que está tomando lugar sobre la ciudad y el que está afectando gravemente la fe de los cristianos de la iglesia. Tenemos muy poca información acerca de quién fue el primer pastor de esta iglesia, si acaso puede haber sido una mujer, la pastora de la iglesia, como algunos dicen, como algunos aseguran, o si haya sido la esposa del pastor la causante de estos grandes problemas. Ahora, Cristo se presenta a la iglesia y se define de una manera impresionante. Se define como el Hijo de Dios. Nosotros encontramos en el Señor Jesucristo tres títulos. Lo tenemos como Hijo de Dios, lo tenemos como Hijo unigénito y lo tenemos como Hijo primogénito. Son los tres títulos que tenemos asociados a el nombre del Señor, asociados a la persona del Señor Jesucristo. Ahora, cuando
Él se presenta como hijo de Dios, se está presentando como Dios mismo. Los judíos entendían muy bien esto, por eso se enojaban cada vez que Él se presentaba como el Hijo de Dios y levantaban guerra contra Él. Juan capítulo 8, todo completo, no lo vamos a leer ahora porque es muy extenso, pero es una pelea tremenda entre los judíos y el Señor. Ellos dicen, nosotros somos hijos de Abraham, decinos quién es tu padre. Él dice, yo soy el Hijo de Dios. ¿Sí? Ellos entienden claramente la declaración de Jesucristo, cómo Jesucristo se está presentando como Dios, no como algo menor, ni como un descendiente, sino que directamente se está presentando como Dios. En Juan 20, del 24 al 29, que ahora vamos a leer, el Señor se presenta la noche que los discípulos están encerrados, se presenta por segunda vez y va a hablar con Tomás. Y cuando Tomás lo ve, un judío como Tomás jamás podía haber reconocido a Jesucristo como Dios si realmente no lo hubiera sido, porque esto hubiera sido blasfemia para él. Pero miren lo que Tomás dice en esa declaración del Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 24 al 29. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio, y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Miren la declaración de Tomás ahí, Señor mío y Dios mío. Y miren la reprensión del Señor, porque este es uno de los pecados que más le duele al Señor. No seas incrédulo, sé creyente, ¿sí? Tenés que ser creyente. ¿En qué tenés que creer? En que Jesucristo es el Hijo de Dios, en que Jesucristo es el Señor y Dios de todas las cosas. En el Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 30 al 33, el Señor se presenta como el Hijo de Dios. Ese es un título que tiene que ver en cuanto a su relación de filiación con el Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Muy bien, fíjense en ahí, el Señor está declarando que Dios es su Padre y ellos dicen, estás blasfemando, ¿sí? Porque estás diciendo que sos igual que Dios, estás diciendo que sos Dios y eso es una blasfemia. No podían reconocer en Jesucristo que Jesucristo era Dios, nada inferior, sino que de la misma esencia. Hijo de Dios entonces determina su filiación, Él es Dios bendito por los siglos. El otro título que tenemos en el que se presenta en Primera de Juan 4:9 es Hijo unigénito, el Hijo unigénito de Dios. La palabra que usa ahí en el original es monogenes. Y esto determina su esencia o su naturaleza, podemos leerlo. Esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. Muy bien, esta palabra, monogenes, está definiendo que es el único que tiene el carácter y el único que representa en esencia a Dios mismo.
es el único de su clase, no hay otro como él, es especial. ¿Sí? Es el único engendrado. Eso está definiendo monogenes. Y el tercer título que presenta asociado al hijo es hijo primogénito y usa la palabra griega prototokos. Este lo hemos leído varias veces en Colosenses 1, versículo 15. Primogénito en este caso está definiendo preeminencia, está definiendo posición de autoridad. Podemos leerlo, Colosenses 1:15 solamente. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Muy bien, entonces tenemos tres títulos. Hijo de Dios, que tiene que ver con su filiación. Hijo unigénito, que tiene que ver con su esencia o su naturaleza. Es el único de su clase, el único que tiene el carácter, la naturaleza misma de Dios. E hijo primogénito, que lo que está definiendo es posición de autoridad. Acá el Señor se presenta como el Hijo de Dios. El Señor se presenta como aquel que tiene los pies semejantes al bronce lustrado, al bronce bruñido. Esto está hablando de pureza en el Señor, de constancia, de fortaleza inconmovible. La presentación es más o menos parecida a las de las demás iglesias. El Señor conoce la iglesia, el Señor conoce las obras de la iglesia, el Señor conoce la situación espiritual de la iglesia y va a destacar 4 virtudes. Es llamativo que esas virtudes que destaca, esas obras que destaca de la iglesia, son obras que han ido en aumento según lo que hemos leído en el mensaje. Ahora vamos a ver eso. Destaca en primer lugar el amor, el hecho de que saben compartir entre hermanos, saben respetarse entre hermanos. Destaca lo que es la fe, aparece la palabra pistos, dignos de confianza, fieles. No tiene que ver con fe de creencia, sino que tiene que ver más con la persona que es digno de confianza. Destaca el servicio, la diaconía, la obra de un diácono, aquel que está siempre dispuesto, aquel que está siempre disponible para la obra del Señor, porque tenemos muchas personas que están dispuestas, pero no tantas personas que están disponibles a veces para la obra del Señor. Un buen diácono es aquel que está dispuesto, pero que también está disponible, que cuando la iglesia lo precisa, para lo que lo precise, está disponible, se lo puede utilizar. Si no, lo que tenemos es personas con buena voluntad, pero lo que necesitamos son personas que, aparte de tener la buena voluntad, tengan la disponibilidad de poder ponerse a trabajar. Destaca la paciencia de la iglesia, en este caso, la permanencia bajo la prueba, bajo el problema, y les decía que en un elogio llamativo está destacando que las obras han ido en aumento. Ahora, si las obras han ido en aumento, ¿por qué el Señor tiene un reproche tan fuerte con esta iglesia? ¿Por qué es tan duro el mensaje a la iglesia de Tiatira si en realidad las obras de la iglesia han ido en aumento? Y mi hermano, porque las obras son importantes. Toda iglesia y todo hijo de Dios tiene que producir obras. Pero no nos confundamos, las obras no reemplazan la relación con Dios. Nosotros muchas veces nos llenamos de actividades y hacemos un montón de obras pensando que haciendo esas obras estamos haciendo la voluntad de Dios. No siempre es así. Las obras son buenas, las obras son necesarias, son imprescindibles para una iglesia del Señor, pero las obras no reemplazan la relación que nosotros tenemos que tener con Dios. Esta iglesia tenía obras, las obras iban en aumento, pero contrariamente a eso, la relación con Dios se había deteriorado. La relación en cuanto a la consagración de la iglesia, en cuanto a la santidad de la iglesia, se había deteriorado.
A veces yo hablo con hermanos que me dicen, bueno, la iglesia fulán de tal pastor trabaja, tiene obra, están todo el tiempo en movimiento. Y yo digo, bueno, qué bueno, gloria a Dios. Pero ojo, no descuidemos la relación con el Señor, porque las obras no nos van a salvar. Lo que nos va a salvar es la relación con Dios. Cuando nosotros comenzamos el ministerio de dar de comer, aquí en conjunto ahora con los hermanos de Tablada, de llevarle a las personas que están en situación de calle, mi mensaje para los jóvenes que empezaron ese ministerio fue: no se confundan, nosotros no somos una unidad básica, nosotros no somos un comité social, nuestra prioridad es predicar el Evangelio. Nuestra prioridad no es la obra, nuestra prioridad es el mensaje. Entonces, si nosotros no tenemos en cuenta esto, nos pasa como a la iglesia de Tiatira. La iglesia de Tiatira tenía obras, las obras iban en aumento, la iglesia trabajaba muchísimo, pero la relación con Dios estaba descuidada. Y esto tiene que ser un balance continuo, por eso Dios reprende a la iglesia de Tiatira y la reprensión es fuertísima. La reprensión es porque ellos toleran. ¿Qué estamos dispuestos a tolerar como pastores o como iglesias para que una persona más entre dentro del templo? ¿Qué estamos dispuestos a tolerar como iglesia o como pastores para que un ministerio que funciona, entre comillas, bien, no pierda su líder? No sé si entienden lo que estoy tratando de preguntarle. La iglesia está tolerando algo que a Dios no le está gustando, porque no se puede ser tolerante con el pecado, no se puede ser tibio con el pecado. Y mucho menos si el pecado está siendo impulsado desde el ministerio o desde el liderazgo. Mucho menos. No se puede. Entonces el Señor dice: tengo contra ti que toleras. Es decir, dejas que las cosas pasen. Es un error. A veces nosotros como pastores queremos ser más buenos que Dios y dejamos pasar. Dejamos ser. Y las cosas no se solucionan, las cosas se agravan. Cuando algo anda mal, y es evidente que anda mal, hay que confrontarlo. Con amor, con respeto, pero hay que confrontarlo. Esa palabra que usa en el original para tolerar es: lo dejas tranquilo. Deja que haga lo que quiera. No. Para algo Dios nos puso. Y nuestra misión es corregir lo que está deficiente dentro de la iglesia. Pablo le habla a Tito y le dice: para esto te dejé en Creta, para que corrijas lo que está mal. Así que toma cartas en el asunto. Esa palabra tolerar es soportar. ¿Por qué estás soportando esto? ¿Qué te lleva a soportar esto? ¿Sí? Según algunos originales es: toleras a tu mujer. Por eso muchos creen que es la esposa del pastor la que está generando este desvío en la iglesia. Otros dicen que no, que era la pastora de la iglesia. Otros dicen que era una mujer que tenía mucho dinero y que influía sobre la iglesia con su posición, tratando de que la gente se encaminara hacia la inmoralidad. Algunos acusan a Lidia. Yo no podría dar crédito de esto, porque por lo que la palabra de Dios nos dice en Hechos 16, Lidia se convirtió y se convirtió de todo corazón. Y una persona convertida no practica este tipo de pecados. Una persona que realmente ha tenido un encuentro con Dios no practica este tipo de pecados, porque no hay lugar para esos dos espíritus dentro de un mismo
corazón o dentro de un mismo cuerpo. Otros dicen que era una profetisa, una persona que tenía don de profecía. Hoy estamos viviendo un auge tremendo de los profetas, ¿sí? Parece que resucitaron ahora, son todos profetas. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto. La Biblia dice no menosprecie la profecía, pero al mismo tiempo dice juzgad a los espíritus a ver si son de Dios. Porque muchos han salido por el mundo y están de alguna manera confundiendo a la iglesia del Señor. Entonces, cuidado, la profecía nunca puede ir por encima de la palabra de Dios, nunca. La profecía nunca puede contradecir o enmendar lo que está escrito. La profecía nunca puede sobrepasar la autoridad del pastor, nunca. Por guiarse por profecías es que muchas iglesias terminaron en la banquina. ¿Sí? Amo los dones, amo especialmente al don de profecía, los que me conocen lo saben. Mi madre llevó ese don con mucho respeto durante toda su vida, pero cuidado con el tiempo que estamos viviendo. La profecía no puede gobernar la iglesia. La iglesia tiene que ser gobernada por la palabra de Dios y por las autoridades de gobierno que Dios ha colocado. Muy bien. 4 pecados están siendo denunciados en este caso. Seducía a los hermanos para que participen a lo sacrificado a los ídolos. Los corrompía con el poder del dinero. Si querían progresar, debían trabajar en el comercio que ella tenía. Bueno, algo así escuché en estos días que está pasando en Argentina con algunos pastores. Para trabajar en su empresa tenés que ser miembro de su iglesia. Bueno, es una linda manera de salvar gente, ¿no? Ahora, perdón por la ironía, pero no me parece la forma correcta de llevar el mensaje de salvación. La gente no se tiene que salvar, entre comillas, por interés, sino porque el Espíritu Santo le ha convencido de pecado, de justicia y de juicio y debe entregarse en las manos del Señor. Don dinero es otro de los grandes problemas que está corrompiendo a la iglesia del Señor en este tiempo. Me hablaba un hermano en estos días y me decía que tienen la misión de juntar un dinero interesantísimo en dólares para un movimiento que se va a hacer en el año que viene en Argentina. Yo digo, con esa plata se podrían hacer muchísimas cosas. Porque es una suma más que interesante en dólares. Ahora, ¿por qué en dólares si todavía no ganó Milei? Y no está dolarizada la economía. Evidentemente alguien se está queriendo llevar una tajada, alguien se está queriendo llevar una tajada interesante de todo este asunto. Cuidado con don dinero. Don dinero está corrompiendo a pasos agigantados a la iglesia del Señor y a los siervos del Señor. A veces no se corrige a la gente porque esa persona es una persona que ofrenda mucho o que da un diezmo interesante. Entonces, por causa del dinero, se hace la vista gorda. No me hubiera extrañado que aquí hubiera pasado eso. Ella decía conocer las profundidades de Satanás y que para controlar a Satanás había que entrar en la fortaleza de Satanás y conocer sus profundidades. Esto se usó mucho en el tiempo de la guerra espiritual, pero déjeme decirle que los gnósticos también comparten este pensamiento. Cuidado con esto. La iglesia en un tiempo, de un tiempo a esta parte, se ha desviado con este asunto. Se empiezan las reuniones reprendiendo a todos los espíritus habido y por haber,
y se le da más énfasis a la obra del diablo que a la obra del Señor. Mensajes enteros hablando de lo que el enemigo hace o de lo que el enemigo es capaz de hacer. Cuando nosotros, dijo Pablo, predicamos a Cristo, no predicamos a lo que Él hace. Sabemos lo que Él hace, no ignoramos lo que Él hace, pero nuestra misión es predicar a Cristo. Cuando abrimos la reunión, la abrimos para la gloria de Cristo, para bendecir al Señor, y establecemos su reino sobre nosotros cada vez que nos reunimos, cada vez que nos juntamos. No necesitamos conocer al diablo y sus profundidades para poder derrotarlo o para poder conquistarlo, porque no somos nosotros los que lo vamos a derrotar. Ya lo derrotó Cristo en la cruz del Calvario, y si nosotros somos buenos entendedores de la palabra del Señor, tenemos que apropiarnos de esa victoria. ¿O no dice la palabra que somos más que vencedores? ¿Por qué somos más que vencedores? Porque tenemos victoria sin tener que luchar. Ya la lucha la entabló Cristo y la victoria la consiguió Cristo en la cruz del Calvario. Nosotros tenemos que apropiarnos de la victoria del Señor. ¿Sí? Dice el Señor acá, le he dado tiempo para que se arrepienta. Dios es paciente, pero esta persona parece que rechaza la obra del Espíritu Santo, no quiere arrepentirse. Mi hermano, cuando nosotros no corregimos a tiempo, lo que podemos lograr es un endurecimiento en la persona. ¿Sí? Ha pasado, años atrás, una criatura tenía el pelo largo por los hombros y el pastor siempre lo acariciaba y le decía, qué hermosura tu pelo, qué belleza tu pelo. En aquel tiempo, cuando el chico creció, fue adolescente, seguía viniendo a la iglesia con el pelo por los hombros. Yo no digo que esté bien ni esté mal, estoy poniendo simplemente un ejemplo. Ahora el pastor le dice, tenés que cortarte el pelo, porque el hombre le es honroso llevar el cabello corto. El chico lo mira y contesta, ¿por qué tengo que cortarme el pelo ahora si usted siempre me dijo que el pelo era hermoso, bellísimo, como yo lo tenía cuando era niño? La corrección hay que hacerla a tiempo. La enmienda hay que hacerla a tiempo, porque después la persona piensa que está bien, porque nadie lo corrigió, y cuando el Espíritu Santo le habla y le da tiempo, rechaza la obra del Espíritu Santo y no termina nunca de corregirse. Y eso también cuenta en nuestra cuenta, valga la redundancia. El pecado que la iglesia comete en este caso es tolerar. La iglesia no puede ser tolerante con el pecado. Tiene que ser determinante con el pecado. El juicio de Cristo es tremendo. Yo arrojo en cama, camilla para llevar a los enfermos, se traduce la palabra, lo que nos está dando a entender que el juicio del Señor sobre esta persona va a ser probablemente una enfermedad. Yo sé que suena muy drástico esto, pero hay 4 causas por las cuales viene la enfermedad. Una es el pecado, ¿sí? La otra es por culpa nuestra, porque nosotros nos descuidamos y hacemos cosas que no tenemos que hacer. La otra es para la gloria de Dios. Jesús dijo, no tiene la culpa ni tampoco los padres. Esta enfermedad vino para que el nombre del Señor sea glorificado. Y la otra puede ser, en un caso extremo, un juicio del Señor. Aquí pareciera indicar que hay un juicio del Señor sobre ella y sobre los que adulteran con ella. ¿Sí? En este caso son las personas que han sido arrastradas, seducidas, y que están cómodas con esa situación. Por eso habla de sus hijos. Cuando habla de sus hijos, está hablando de sus descendientes, pero también está hablando de sus seguidores. Está hablando de las personas que creyeron en ese mensaje y que se acomodaron a ese mensaje. Son tan responsables unos como otros
y son tan pasibles de juicio unos como otros. Ahora, lo que esta mujer tiene, el espíritu de Jezabel, que se manifiesta acá, ¿es un demonio? Nosotros vimos cuando hicimos el curso de liberación, hace unos meses atrás, que hay 3 fuentes. El espíritu del hombre natural, que es el hombre que no se ha convertido a Cristo. El espíritu del hombre carnal, que es el hombre que está medio convertido, pero tiene áreas de la vida que no están convertidas. Y un demonio, el espíritu del diablo. No siempre, y por lo general no es así, este tipo de prácticas tienen que ver con demonios. Que a causa de estas prácticas vengan los demonios es otra cosa. Pero la corrupción de la moral del hombre y de la mujer no tiene que ver con un demonio que se metió adentro, sino tiene que ver con un espíritu corrupto que la persona tiene. Si no sabemos contra lo que estamos luchando, no vamos a poder ayudar a la persona. Vuelvo a insistir que a causa de su práctica inmoral vengan legiones de demonios después y la posean, es otra cosa. Por eso cuando alguien ora y ora por el espíritu de homosexualidad, yo digo, estás orando mal. No hay espíritu de homosexualidad, hay una moral que se corrompió y llevó a esa persona a practicar la homosexualidad. Que a causa de esa homosexualidad hayan venido después demonios, sí, claro, porque es el lugar propicio para que ellos se desarrollen. Pero no es causa de una posesión demoníaca. ¿Se entiende lo que le digo? Si no, vamos a estar ministrando mal sobre la persona. La fornicación no es producto de un demonio, es producto de un hábito, es producto de una práctica, es producto de una moral que se corrompe y deja de lado las cosas de Dios. Romanos capítulo 1 es contundente con respecto a esto. Dios los entregó a pasiones vergonzosas, dice, no dice los demonios vinieron sobre ellos y los llevaron a practicar estas cosas. No, dice Dios los entregó a pasiones vergonzosas porque ellos no tuvieron en cuenta a Dios. Entonces no hay ningún demonio, hay una moral corrompida de alguien que no tiene en cuenta a Dios. ¿Sí? Después viene todo lo demás. Después los demonios miran y dicen, uy, qué linda casita esta. Tiene todas las comodidades que a nosotros nos gustan. Y entonces vienen todos. Muy bien. Dice que le dio tiempo para que se arrepienta, pero viene el juicio. La palabra de Dios dice en Hebreos 12 que la disciplina de Dios al momento nunca es causa de gozo, pero que después da fruto. Cuando Dios disciplina a una persona de esta manera, es porque ya llegó a agotar todas las etapas previas. No veamos a Dios como un hombre que está esperando castigarnos. No, le he dado tiempo para que se arrepienta. Esta es la última carta que Dios se juega para ver si se arrepiente. Si esa disciplina, que en este caso es un juicio sobre esa persona y sobre los que practican estas cosas, termina enderezándolo, entonces Dios retira ese juicio. Y muy probablemente esa persona se sane. Pero si no, entonces el desenlace es realmente triste. Le dice el Señor a la iglesia un consejo: lo que tenés, retenelo. A veces llegar cuesta, pero lo que más cuesta es
mantenerse. Lo que más cuesta es retener lo que hemos recibido de parte del Señor. Muchos han llegado, pero no han podido sostener lo que tenían de parte del Señor. Había cristianos fieles, siempre hay cristianos fieles en la iglesia. Por eso nosotros no tenemos que juzgar con nombre y apellido los ministerios y las iglesias, porque podemos estar lastimando a gente fiel que está ahí, que no comparte, que tiene un corazón noble en el Señor y que es la que está sosteniendo con vida a la iglesia. El pastor Rubén solía decir que si las iglesias permanecen y los siervos permanecen en esas iglesias, es porque algo de Dios hay. ¿Sí? Generalmente son algunos hermanos ancianos que están orando y que están suplicándole a Dios que tenga misericordia. Y esa oración sostiene la iglesia. Aunque la iglesia está tambaleando en su relación con Dios, y aunque los ministros a veces tambalean en su relación con Dios, la iglesia es sostenida por la oración de algunos hermanos fieles que siempre hay dentro de todas las iglesias. De otra manera, ya se hubieran cerrado. Al que venciere le voy a dar autoridad sobre las naciones. Es decir, si vencemos tenemos la promesa de reinar con Cristo. Y entonces pastorear como Cristo y con Cristo, con la autoridad de Cristo, aplastando definitivamente la autoridad del enemigo. La recompensa es el Señor mismo para aquel que pueda vencer, para aquel que pueda alcanzar la victoria sobre el pecado, la victoria sobre una relación con Dios que se deterioró y que nunca se tenía que haber deteriorado. Cierra, como siempre, escuche, preste atención y póngalo por obra.